Buenas tardes a todos y todas. Estamos comenzando entonces hoy la unidad 3, es decir, la unidad acerca de la teoría general de las normas. Como primer paso debemos hacernos una serie de cuestionamientos sobre qué son las normas jurídicas, o mejor dicho, a qué llamamos normas jurídicas, recordando aquella distinción que hicimos ya en la unidad 1 y también hemos repasado en la unidad 2 acerca de que las preguntas que son las cosas o qué es una cosa nos lleva a una suerte de ontologización en la que terminamos pensando que hay una piedra filosofal detrás de la cual encontraremos la verdadera esencia de una cosa, mientras que hemos aprendido que en realidad estamos hablando en muchos casos solo de palabras, del uso que les damos a las palabras y cómo las personas que comparten nuestro idioma lo hacen. Veremos justamente en esta unidad cómo un gran lógico finlandés, Georg Henrik von Wright, realizó un estudio sobre las normas a partir justamente de reconocer en el idioma inglés cuáles eran los usos de esta palabra. Nos podemos preguntar también si las normas tienen alguna estructura particular, alguna estructura en común, si las normas del derecho son diferentes de otras normas a las que nos solemos referir o que solemos escuchar o solemos leer en la vida cotidiana. Así, por ejemplo, cuando hablamos de las instrucciones de uso, las normas de uso de un electrodoméstico, o cuando hablamos de una ley de la naturaleza, o cuando nos referimos a alguna de las leyes de la lógica o normas de la lógica. En fin, ya en esta breve recorrida estamos viendo que tenemos diferentes tipos de enunciados a los que de todas maneras llamamos normas. Eh, También nos vamos a preguntar si ya en el campo del derecho hay diferencias entre la propia palabra norma, la palabra regla, la palabra principio, y pudiéramos agregar otras, pero solo para hacer distinciones adecuadas que nos puedan servir para comprender cuál es el material de nuestro trabajo. Como ya lo he dicho al comenzar, eh, la palabra norma registra una fuerte ambigüedad. La palabra norma, dice von Wright, se utiliza cuando menos en tres sentidos fuertes, análogos a otras palabras, como pueden ser patrón, como pueden ser ley, que frecuentemente en distintos contextos de distintas áreas se usan de manera, pudiéramos decir a veces, indiscriminada, podríamos decir a veces muy laxa, y nosotros estamos tratando de circunscribir el lenguaje para intentar comprender a qué llamamos o a qué llamaremos normas jurídicas. La primera distinción entonces será entre ley o norma como ley de la naturaleza y ley o norma como ley del Estado. La ley como ley de la naturaleza es un enunciado del tipo que hemos llamado descriptivos en la unidad 1, es decir, un enunciado que nos informa algo acerca de eso que llamamos el mundo, es decir, es un enunciado susceptible de verificación, por lo tanto susceptible del juicio de verdadero o falso. Estos enunciados, los enunciados llamados leyes, reglas de la naturaleza, normas de la naturaleza, son enunciados que nos transmiten las conclusiones a las que han arribado aquellos que observan el mundo acerca de regularidades del mundo.
vinculan fundamentalmente la cadena llamada de causa-efecto, aunque este es una terminología ya un poco antigua y algo muy discutido en la epistemología moderna. Pero por razones pedagógicas vamos a quedarnos con ella porque además es a lo que hace referencia Kelsen. Entonces, estas reglas de la naturaleza nos describen justamente esas cadenas de causas y efectos que nuestra observación, nuestra como observación de los humanos sobre el mundo nos ha procurado a lo largo de los siglos. En cambio, las reglas del Estado, las leyes del Estado, las normas del derecho, son normas que son, perdón, enunciados de tipo prescriptivo, es decir, enunciados que nos indican qué conductas se esperan de nosotros, qué expectativas normativas tiene la comunidad en la que habitamos, con la que convivimos, en la que estamos insertos, en ese rol de comunicaciones, en ese juego de comunicaciones, esa sociedad de diversos modos, a través de distintas estructuras de comunicación, nos indican a través de ellas qué conductas se pueden esperar de nosotros. La diferencia muy profunda que hay entre la primera clase de normas a las que nos hemos referido, las de la naturaleza, y la segunda, es que en la primera la unión entre el antecedente y el consecuente es el verbo ser, es decir, expresa una conexión de tipo necesario, es decir, una conexión de tipo causal. Mientras que en la segunda, la conexión entre el antecedente y el consecuente es una conexión de tipo arbitrario, es decir, desde el punto de vista filosófico, arbitrario significa no necesario. Esto es lo que decimos cuando decimos que es una relación contingente, lo que quiere decir que es como es y pudiera ser de alguna otra manera. Esta distinción, y con un ejemplo muy ilustrativo, muy sencillo, un gran profesor de filosofía del derecho de la Argentina, Roberto Bernengo, mostrará la diferencia entre un plano y el otro. Nosotros, en tanto parte del mundo, en parte de la materia del mundo, parte de la materia viva del mundo, estamos sujetos a la cadena de causas y consecuencias. Por ejemplo, somos animales, tenemos que comer para sobrevivir, tenemos que alimentarnos porque es una ley de la naturaleza que los cuerpos vivos o los organismos vivos tienen que, digamos, reproducir su sistema a partir de algún modo de alimentación. Digamos, las reglas que hacen a ese modo de alimentación, es decir, los nutrientes que necesitamos, cómo los debemos incorporar, cómo se incorporan, cómo se consumen a través del gasto de energía del cuerpo, etc., son regularidades que la naturaleza presenta y que en el mejor de los casos los seres humanos hemos podido observar y describir. Las leyes, cuando hablamos aquí de este tipo de normas, estamos hablando de normas de la naturaleza unidas por el verbo ser, unida por esa, o podríamos decir, representadas en esa cadena de causas y consecuencias que expresan el modo o la secuencia del mundo natural. Pero, dice Bernengo, al mismo tiempo, los seres humanos, a partir de la necesidad de alimentarnos, hemos desarrollado, por ejemplo, reglas acerca de cuándo comer, qué comer, cómo comer. Es decir, hemos incorporado datos de la cultura a
esa necesidad de tipo natural. No tendremos, aunque en algunas culturas o en algunas situaciones pudiéramos encontrar que reglas de este tipo se transforman en reglas jurídicas, ya vamos a ver la distinción, no tenemos, por lo general, respecto de estas normas, una imputación de sanciones. Pero lo cierto es que estas normas son de índole cultural, son como son y podrían ser de otra manera. Es decir, que comamos a cierta hora, que nos sentemos a la mesa de determinada manera, que se realice algún rito antes de comer, que durante la comida se presten algunos ritos de otro tipo, como pudieran ser los códigos de las buenas maneras en la mesa, etc., son, por así decirlos, invenciones de los seres humanos. Los seres humanos hemos decidido que si se da una X situación, por ejemplo, estar comiendo con invitados, una determinada comida con un determinado propósito, hay que hacer determinadas cosas. Es decir, creamos normas en donde la secuencia entre el antecedente y el consecuente está, por así decirlo, atribuido arbitrariamente. Es decir, no es necesario, es como es y pudiera ser de otra manera. Estos dos planos de la conducta humana son los que Emmanuel Kant diferenció como plano del ser y plano del deber ser. Él decía, en el plano del ser, en el plano en donde somos parte de la materia del mundo, estamos sujetos a la materia del mundo y a las leyes de causalidad del mundo y no nos podemos salir de ella. Nosotros no podemos decidir que no necesitamos alimentarnos para vivir. Pero podemos suicidarnos, podemos decidir no alimentarnos, pero las leyes de la naturaleza se cumplirán fatalmente si no nos alimentamos. En cambio, podemos no cumplir con reglas de cortesía o inventar otras y ocurrirán algunas cosas en el plano de lo cultural, en el plano de las relaciones humanas. Esos dos planos son los que llamaría Kant como el mundo del ser y el mundo del deber ser, a partir, en realidad, de una vieja no tanto para él, de una anterior distinción hecha por el filósofo escocés David Hume, el padre del empirismo, quien señalara en un célebre pasaje de su obra llamado el East-Out Passage, que no entendía por qué en muchos discursos de ética, sobre todo, el que escribía, el que trataba el problema, pasaba casi inadvertidamente de estar describiendo algo que sucedía para pasar a decir que algo debía hacerse. El ejemplo que nosotros les traemos, que nos parece muy proverbial para entender esto, es que en el mundo occidental, sobre todo, y a partir de la modernidad y el auge del capitalismo y los descubrimientos que hiciera Charles Darwin en particular, y su teoría de la evolución de las especies, en el que señalaba que en el proceso de lo vivo, en el proceso de el desarrollo de la naturaleza viva sobre la Tierra, lo que se observaba era una lenta evolución de las distintas singularidades de la naturaleza, llamémosles distintas plantas, distintos animales, distintos organismos, etcétera, como respuestas adaptativas al medio, en la que lo que él notaba era que los que sobrevivían eran los especímenes mejor adaptados. Esta regla, que fue popularizada como la ley del más fuerte, cosa que jamás dijo Darwin, que en realidad se pudiera traducir como la ley del más apto, fue llevada al campo de la moral
por distintos pensadores o distintos filósofos como que lo que había que instaurar eran políticas, eran leyes, eran normas humanas que lo que hiciese fuese traducir en la organización humana esta ley de la naturaleza. Se pasaba de lo que es en la naturaleza, que no deja de ser sino un modo de cómo nosotros vemos que la naturaleza funciona. Hay críticas a partes de la teoría de Darwin, por ejemplo, pero esto no lo podemos tratar aquí. Se pasaba entonces de la descripción de lo que es a una prescripción de lo que debe ser. Y ya Hume advertía en ese párrafo que esto es un salto lógico no permitido, es decir, que aquí hay un salto lógico que no puede ser dado. Es entonces una falacia. Unos siglos después, esto será calificado como la falacia naturalista. La falacia fue identificada primero por Henry Sidgwick y después, en realidad, popularizada por George Moore en su célebre tratado de ética llamado Principia Ética. La cuestión es que lo que se discute o lo que se pone en cuestión es que no se puede pasar del plano del ser al plano del deber ser, o lo que es lo mismo, no se puede extraer de lo que es lo que debe ser. Entonces, esta dicotomía fue tomada por Hans Kelsen en su teoría pura del derecho para formular la primera reducción, digamos, metodológica de su teoría, consistente en decir que durante muchos siglos, prácticamente la historia de la humanidad o la historia de Occidente, vamos a hablar bien, hasta ese momento, se había basado en consideraciones de tipo ius naturalista en las que ese salto era realizado. A ver, la idea era que existía, así como existía un orden en la naturaleza para las cosas, un orden en el cosmos para los astros, o un orden para las plantas y la vida de los animales, etc., también debía haber o existía un orden para la conducta humana. Y así como podíamos descubrir el orden de la reproducción animal o el orden de la reproducción vegetal o el orden en que se movían las aguas o los vientos o los planetas, etc., así podíamos descubrir también las conductas debidas de los seres humanos. Y esta es la idea, pudiéramos decir, central, liminar, de la escuela llamada del derecho natural. Que como estas reglas están presentes en la humanidad y cómo estas reglas son conocidas por los hombres es una cuestión más compleja, una cuestión que veremos con detalle en la unidad 8 cuando analicemos justamente las relaciones entre moral, política y derecho. Pero acá nos quedaremos con esta idea. La escuela del derecho natural, que ha tenido sucesivas versiones, básicamente sostiene la idea de que existen reglas para la conducta humana en la naturaleza y que esas reglas de alguna manera son cognoscibles por los seres humanos y que de esas reglas se deriva el derecho, que aquello que se presente como derecho pero no se deriva de esas reglas no es derecho. Entonces, la estructura de las normas jurídicas según Kelsen, que son juicios del deber ser, son juicios imputativos, donde el antecedente y el consecuente están unidos por la cópula deber ser y son resultado de imputaciones, vuelvo a decir, de género arbitrario, es el tipo de enunciado que vamos a encontrar en el derecho, que es el enunciado típico del derecho, ese carácter arbitrario, contingente de las normas,
del derecho es lo que nos permite explicar, según Kelsen, por qué podemos hallar que en una cierta época una conducta es prohibida y en otra cierta época esa misma conducta es permitida. En el cuaderno de cátedra ustedes tomarán el ejemplo, o verán que tomamos el ejemplo de el caso del adulterio en la legislación argentina, cómo esta conducta de ser un delito, eh, por cierto, un delito que registraba una profunda diferencia entre el caso de la comisión de dicho delito por las mujeres y la comisión de dicho delito por parte de los varones, lo cual digo era un rasgo muy visible de la escandalosa diferencia que el machismo dominante hacía en nuestra sociedad, requiriendo que para la comisión del delito, en el caso de la mujer, bastase con un solo acto de, llamémosle, infidelidad conyugal, mientras que para que ese mismo delito se configurase en el caso de los varones era necesario que el varón tuviese manceba, es decir, que llevase una conducta repetida de infidelidad, ¿no? Bueno, es de las típicas cuestiones en que el sistema patriarcal y machista dominante se ha expresado a lo largo de los siglos, y esto, debemos señalarlo, ocurría en el siglo XX, es decir, apenas hace 60 o 70 años atrás. Entonces, luego este delito dejó de serlo, pero quedó como una causal de divorcio. Y hoy, finalmente, cuando con la nueva reforma del Código Civil y Comercial, cuando la disolución de la sociedad conyugal se produce por la sola manifestación o decisión de una de las partes, sin necesidad de expresar motivos, es que desaparece, por supuesto, la cuestión del tratamiento de la fidelidad conyugal al interior, o por lo menos en el sistema del derecho, habiéndose ahora recogido esta cuestión bajo el amparo del artículo 19 de la Constitución Nacional, el artículo que establece el área, pudiéramos decir, de reserva de la autonomía de la voluntad, por el cual, como ustedes recordarán, aquellas acciones privadas de los hombres y las mujeres que no perjudican a terceros están reservadas a Dios y exenta de la autoridad de los tribunales. Así reza el código, ¿verdad? Entonces, estas variaciones les permiten ver a ustedes cómo las normas o el sistema normativo va variando, realizando distintas imputaciones entre antecedentes y consecuentes. Y observamos cómo una conducta que era reprimida, que era prohibida, pasa a ser permitida. Entonces, esto es lo que Kelsen en definitiva observaba, y por lo tanto decía, el derecho es esto, y si vamos a hacer ciencia del derecho, es que nos tenemos que quedar en este plano y observar lo que aparece como derecho positivo. Insistimos, el concepto de derecho positivo es aquel derecho puesto, el derecho que ha sido o estado vigente o está vigente en la sociedad en un determinado momento. A partir de la década del 50 del siglo pasado, Georg Henrik von Wright, este lógico y filósofo finlandés del que hemos venido hablando, va a ir progresando en la idea de construir una lógica de las normas. En una obra muy conocida de él llamada Norma y Acción, publicada en 1963, en su primera parte, él se ocupa de ir discriminando los tipos de enunciados que aparecen como normas para identificar aquellos
que pertenecen a este plano que llamamos del deber ser, para identificar aquellos que pertenecen al derecho. Tenemos que insistir que von Wright no es un filósofo del derecho, sino un lógico, y que su intento está enderezado, volvemos a decir, hacia la construcción de una lógica. En esa primera parte va a distinguir entre, como decíamos ya al comienzo de la clase, entre leyes del Estado, leyes de la naturaleza y leyes de la lógica. De leyes del Estado y leyes de la naturaleza ya nos hemos ocupado suficientemente. Diremos brevemente respecto de las leyes de la lógica que son muy difíciles de clasificar, porque de una parte no podemos decir estrictamente que estas leyes describen cómo los seres humanos piensan, ni tampoco que prescriben cómo deben hacerlos. De alguna manera, las leyes de la lógica son una tercera alternativa, un grupo que no puede ser decididamente clasificado ni en el primer tipo ni en el segundo. Entonces identificará tres tipos de normas principales. Las que denomina reglas del juego, que son para las que reservará explícitamente el término reglas, una cuestión que tenemos que recordar para el final de la clase. Las prescripciones y las llamadas normas técnicas. Aquí estaremos viendo también el juego de las ambigüedades de la palabra regla, patrón, norma, etc. Sobre el que recaeremos, vuelvo a insistir, al final de la clase. Las reglas del juego son, precisamente de ahí viene el uso que él toma, son aquellas reglas que son adoptadas para practicar juegos. Como bien explicaba Wittgenstein, probablemente la noción de juego sea una de las nociones más difíciles de definir, sea por designación como sea por denotación. Pero todos entendemos, porque algún juego jugamos, a qué nos estamos refiriendo, y también entendemos el modo, llamémosle, arbitrario que estas reglas tienen. No obstante, también caen bajo esta denominación reglas como las reglas gramaticales, que también tienen un grado de determinación arbitraria, puesto que, como se ve en las distintas lenguas conocidas, los modos de construir el sistema lingüístico son diversos de una lengua a otra. No obstante, que en algunas investigaciones lingüísticas se haya afirmado la existencia de una suerte de gramática universal, pero esto en un nivel profundo que no es el que se expresa en las reglas más conocidas de la gramática. Y también tenemos las reglas, caerían bajo esta denominación o en esta clasificación, las reglas del cálculo lógico. Por otra parte, entonces tenemos las prescripciones, justamente el tipo de normas que a nosotros más nos interesa, puesto que por ello estamos realizando esta investigación, y para esto realizaba también von Wright la investigación, sus investigaciones en general. Este tipo de normas se utilizan para indicar una voluntad, para sugerir una acción, para mostrar o demostrar una expectativa de conducta, básicamente con el sistema de añadir a ese deseo o a esa voluntad la amenaza de una sanción, como el mismo von Wright luego explicará, hablando de los elementos de las prescripciones. Si bien la sanción no es un elemento de los concebidos como necesarios, es un elemento, pudiéramos decir casi concomitante universal, que está presente y que indica el carácter de este tipo de normas. Y por último están dentro de las principales las normas técnicas. Son aquellas normas que indican medios para alcanzar fines. Son
las típicas normas de uso que aparecen con las maquinarias, con los medicamentos, en cuanto a su posología, con respecto a distintas actividades humanas en donde a partir de reglas descriptivas de las secuencias naturales se concluyen recomendaciones de acción para concretar o para alcanzar fines. Esas reglas que están por debajo de estas normas técnicas son llamadas por Fonry como normas anancásticas o reglas anancásticas, en el sentido de ser reglas que se refieren al universo de la causalidad, al universo del ser, y de las cuales existe una discusión respecto de las normas técnicas sobre si se pudiera predicar verdad o falsedad. Justamente algunos autores consideran que no y otros que sí. Nosotros nos inclinamos por esta segunda posibilidad, digamos, por esta segunda posición. A renglón seguido, entonces consideraremos las normas denominadas secundarias por von Wright. Esas reglas son las costumbres, los principios morales y las reglas ideales. Las costumbres son ese tipo de pauta que se desarrolla a partir de hábitos repetidos, es decir, de la repetición, perdón, de conductas frente a hipótesis similares, que son lo que constituyen los hábitos y las costumbres. Vamos a después distinguir cuál es la diferencia que podemos usar o utilizar para distinguir unos y otros, aunque en sustancia sean la misma naturaleza de norma. Los principios morales también es una cuestión difícil, porque en general se pudieran confundir con las costumbres. De hecho, por ejemplo, los romanos llamaban a los principios morales organizativos de su sociedad mores maiorum, como costumbres mayores, y además el tema de la moral siempre nos lleva a una diferencia entre el plano de la moral positiva y el plano de la moral crítica. Es decir, que tanto podemos estar hablando de lo que efectivamente una comunidad adopta como pautas de moral, que es un poco lo que tiene en vista von Wright, y las críticas o las reflexiones sobre esa misma moral que se pueden hacer desde una perspectiva crítica. Pero bien, esto es algo que también investigaremos más en detalle en Teoría General del Derecho 2. Y por último están las reglas ideales, que son reglas que definen tipos justamente deseables, desideratums de conducta, como podemos encontrar en los códigos legales definiciones como buen padre de familia, como buen comerciante o también podemos encontrar en otras actividades este tipo de definiciones que lo que nos hacen es aproximar un tipo ideal como referencia o como patrón. Entonces, en la consideración de los elementos de la prescripción, diremos que von Wright distingue algo así como tres partes en las que divide los elementos que identifica en las prescripciones. De una parte está lo que él llama el núcleo normativo, en donde identifica tres elementos: el carácter, el contenido y la condición de aplicación. El carácter es aquel elemento en el que se refiere los operadores deónticos, las modalidades deónticas, es decir, el tipo de o carácter que la norma o prescripción tiene. Es decir, como he identificado que los operadores deónticos son obligatorio, permitido y prohibido, una norma básicamente tendrá desde este punto de vista uno de estos tres caracteres.
A su vez, el contenido es aquella conducta que la norma busca prohibir, permitir u obligar, mientras que la condición de aplicación son la serie justamente de hipótesis que la norma traza como presupuesto para que se desenvuelva la consecuencia prevista en la misma. Las condiciones de aplicación entonces son simplemente aquellas condiciones, aquellos estados que dan posibilidad a la ejecución de las acciones que están previstas en las normas de un modo u otro, porque las normas tanto, volvemos a insistir, pueden querer que algo se ha hecho o que algo no se ha hecho. Y los supuestos que von Wright describe muy bien, que son 2 en total, y que no vamos a poder explicar aquí por razones de tiempo, pero que lo van a poder leer en detalle en su obra, son los supuestos que pueden ser tenidos en cuenta en una norma. Desde este punto de vista, von Wright dice que las normas pueden ser o categóricas o hipotéticas. Es decir, si nos atenemos al propio ejemplo dado por von Wright, una norma será categórica cuando la condición de su aplicación está ya implícitamente verificada en su propia construcción. Por ejemplo, la expresión cerrar la ventana está presumiendo que la ventana está abierta y no sujeta a la orden o prescripción a la verificación de cuestión alguna o de paso alguno. En cambio, una norma será de carácter hipotético cuando la condición que dará pie a su ejecución está presente en la norma y se supone que tiene que ser verificada para que se dé origen a la ejecución de la misma. Como por ejemplo, vamos a usar el mismo ejemplo de von Wright, dijéramos que si llueve, cierre la ventana. Claro que está presupuesto también aquí que la ventana está abierta, pero se ha sujetado el disparador de la norma a digamos, al hecho de la lluvia. Fíjense ustedes, he empleado la palabra disparador y pudiera ser esta un sinónimo de condición de aplicación. A su vez, los elementos autoridad, sujeto y ocasión, dice von Wright, son propios de las prescripciones, es decir, propios del tipo de normas a las cuales pertenecen las leyes del Estado, que son el prototipo de las prescripciones. La autoridad normativa puede ser heterónoma o autónoma. Heterónoma cuando la norma es dictada por alguien distinto del que la recibe, autónoma cuando la persona del que da la norma y del que recibe la norma coinciden. También en cuanto a la autoridad, las normas pudieran ser distinguidas como teónomas o positivas. Más allá de la discusión que se pueda dar de orden filosófico sobre la existencia o no de seres supraempíricos que dictan normas para los seres humanos, lo cierto es que lo que a nosotros nos interesa decir es que lo que vamos a estar nosotros considerando en esta parte de la materia y lo que es objeto de nuestra reflexión son justamente las normas positivas, es decir, las normas dadas por los seres humanos. Bien, en cuanto al sujeto normativo, las normas o las prescripciones pueden ser de tipo general o de tipo particular, como si se le dice a X, por favor, quédese en casa porque usted no puede salir en razón de estar contagiado del virus. Distinta es la medida de tipo general en el que se indica que todas las personas deben mantenerse en casa como prevención para impedir el contagio del virus. Se parecen mucho estas dos normas, pero la diferencia estriba en que en una se le ha indicado a una persona bien individualizada
una acción determinada. En la otra, un conjunto de personas también tienen una acción bien individualizada. Dice, a los efectos lógicos, von Wright, que también se pudieran individualizar normas o distinguir normas donde los sujetos obligados por la misma estén identificados disyuntivamente. Cuando, por ejemplo, se dice en un ascensor, aquí solo caben 8 personas, solo pueden viajar 8 personas, hay 10, 2 deben bajar. No se identifica cuáles, está diciendo que 2, cualquiera de los 10 que habían subido, tienen que bajar del ascensor. Los problemas que se derivan de la aplicación, ejecución de estas normas es algo que no vamos a ver aquí, pero es algo para tener en cuenta dentro de la tipología que nos está comentando o describiendo von Wright. Hay dos elementos que, si bien no formarían parte de las normas, de las prescripciones, tal como venimos definiendo hasta aquí en sentido estricto, formarían parte de las mismas de todas maneras, algo así como concomitantes universales, pudiéramos decir, según von Wright, que son la promulgación y la sanción. La promulgación, que es la publicación, el hacer público, el hacer conocer la norma, sin la cual no pudiera tener efecto ese acto de voluntad de querer promover la conducta de otro u otros. Y por el otro lado, la sanción, que también esa amenaza de uso de la fuerza, cosa en la que von Wright coincide con Kelsen en definitiva, es un elemento sin el cual, en esto que está él considerando que son el tipo de normas positivas, que son las prescripciones, es decir, normas creadas por los seres humanos, dirigidas a los seres humanos para promover conductas reales humanas, no se halla otro medio más eficaz para promoverlas que esa amenaza del uso de la fuerza. Esta cuestión nos lleva a la teoría de la acción humana. Es decir, es necesario que pensemos en los componentes de las normas, en los componentes de las prescripciones. Como veremos, tanto en el antecedente como en el consecuente, lo que preveemos son acciones humanas. Y es importante tener una noción clara acerca de a qué llamamos acción humana. Von Wright lo menciona o lo define, lo relaciona con la noción de cambio del estado de cosas del mundo. Una acción es algo que de alguna manera produce una alteración en la secuencia que el estado de cosas del mundo, pudiéramos así decirlo de manera un tanto metafórica, viene trayendo, o cómo el mundo se viene comportando. Podemos intentar hacer una acción, ordenar una acción positiva para que algo que se viene haciendo deje de hacerse, para algo que no se está haciendo se haga, o viceversa, una acción negativa para impedir que algo que se está haciendo se haga, o bien para determinar algún otro género de cambio de las condiciones en el estado de las cosas del mundo. Entonces, la cuestión de la filosofía de la acción humana o la teoría de la acción humana nos lleva al punto de considerar cómo podemos, digamos, determinar o qué criterios utilizar para atribuir a alguien la ocurrencia de un cambio en el mundo que nos permita realizar la imputación prevista normativamente, para imputarle la consecuencia o para, de alguna manera, condenarlo a la consecuencia que está prevista en la norma. Esta cuestión ha traído, sobre todo en el campo del derecho penal, pero también del derecho civil o de varias áreas del derecho, consideraciones acerca de qué puede ser considerado una acción humana, con qué se la vincula y de qué manera podemos determinar que se la imputamos a una persona como tal, para que a su vez se puedan desplegar, atribuir
las consecuencias previstas normativamente. Debemos realizar algunas precisiones acerca de los usos de las palabras norma, reglas, principios, puesto que vamos a recurrir a ellas tanto, por supuesto, en esta unidad como en las siguientes, y es necesario aclarar de alguna manera su uso, por lo menos al interior de la teoría que nosotros venimos desarrollando. Podemos ver que, por ejemplo, algunos sostienen que la palabra norma se vincula con las costumbres, lo cual no es una mala indicación en el sentido de que norma, normalizar, tiene que ver con aquel tipo de conducta que se repite. Y si hay una básica definición de la costumbre, es justamente la de hábito inveterado o, si quieren ustedes, la repetición de un mismo tipo de acción humana frente a cierto tipo de hipótesis o de estado de cosas del mundo. Lo cierto es que las reglas tienen un más alto grado de especificación, de determinación de la conducta que obra como disparadora de la consecuencia jurídica, o si se quiere, de la consecuencia imputada a través justamente de ese enunciado normativo al que llamamos regla. Nosotros en particular no somos proclives a hacer esta diferencia entre normas y reglas, y más bien pensamos que normas pudiera ser el género y las reglas son una especie de este universo de enunciados normativos del que estamos hablando, entre los que también se encuentran los principios. Los principios son unos enunciados diferentes de las reglas, en las que se establecen patrones, generalmente patrones que podríamos decir son patrones para la decisión. Un filósofo alemán muy reconocido ha definido, Robert Alexe, ha definido a los principios como mandatos de optimización. Entonces, dice Alexi, en tanto que son normas que lo que ordenan es realizar algo en la mayor medida posible, lo cual implica que hay que congeniar dentro de soluciones que pueden resultar dicotómicas el modo en que estas guías de la decisión, que serían los principios, producen los efectos deseados por el legislador. Por ejemplo, en nuestro país ha adoptado la convención o ha suscrito la Convención de los Derechos del Niño. Y según esta convención, hay que estarse como principio al interés superior del niño. Cuando un juez se encuentra ante una decisión dilemática en la que tiene que resolver entre conductas posibles, ambas legales, ambas, digamos, absolutamente permitidas por el sistema, queridas es más por el sistema, como pudiera ser establecer el régimen de responsabilidad parental entre el padre y la madre, tiene que aplicar este principio, y este principio es un principio de optimización, es decir, debe encontrar aquella fórmula que más se compadezca con esta determinación preestablecida por la convención, cuál es la del interés superior del. Así que a los principios los podemos considerar como guías de decisión. Guías de decisión que tienen que ver a veces con los propios decisores institucionales frente a conflictos, como pueden ser típicamente los jueces, o pueden ser también para las propias partes de un contrato. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, el principio pacta sunt servanda, rebus sic stantibus, que es un viejo principio del derecho romano, pudiéramos decir el principio liminar del derecho de los contratos, lo que tenemos allí es una guía tanto para los decisores, como pudieran ser los jueces, como para las propias partes. Las partes que suscriben el contrato deben cumplirlo como lo pensaron, como lo pactaron al tiempo de pactarlo,
a menos que cambien las circunstancias, que esto es lo que quiere decir el principio, y que también es una fórmula que vamos a recuperar cuando veamos, como les decía, en la unidad 6, la teoría de la decisión, puesto que este principio, desde nuestro punto de vista, es como una clave de bóveda para entender casi todo el sistema jurídico y en qué consiste el decidir o cómo es que está abierta la decisión en todo momento dentro del sistema jurídico. Con esto acabamos entonces este primer punto de la unidad 3. Vamos a continuar seguidamente en la próxima clase con los puntos restantes referidos a las distintas teorías de las normas dadas por los diversos autores, por varios de los diversos autores, no todos por supuesto, que sería imposible, y los restantes puntos de la unidad. Es decir, que vamos a aproximarnos a las nociones básicas de qué consiste la lógica deóntica y a la teoría de las falacias, así como también repasaremos las nociones y la diferencia entre validez y eficacia, y la diferencia entre concepto normativo y concepto descriptivo de validez, siguiendo en esto nuevamente el criterio desarrollado o desenvuelto por Hans Kelsen.